Al proceso de atrapar la pelota que se dirige hacia mí, el circuito cerebral asociado es la percepción visual en el lóbulo occipital, que se localiza en la parte posterior del cerebro y es la principal región responsable del procesamiento visual. Recibe información desde la retina a través del nervio óptico y el núcleo geniculado lateral del tálamo. Una de sus estructuras más importantes es la corteza visual primaria en el área 17 de Brodmann. Esta área procesa los estímulos visuales como formas, colores y movimientos, organizándolos en mapas retinotópicos que corresponden directamente a las proyecciones de la retina. Vamos a hablar de la corteza visual primaria. La corteza visual primaria convierte las señales eléctricas provenientes del ojo en imágenes coherentes que el cerebro puede interpretar. Funciona como el primer nivel de análisis de los estímulos visuales y colabora con áreas secundarias para tareas complejas como el reconocimiento de objetos y la profundidad. El lóbulo parietal posterior se encarga de integrar información sensorial, visual y propioceptiva para calcular la ubicación de la pelota en el espacio y anticipar su trayectoria. La corteza parietal posterior juega un papel clave en procesar la información necesaria para coordinar la posición del cuerpo respecto al objeto del movimiento. El cerebelo es otra estructura asociada al proceso del movimiento de la pelota porque coordina los movimientos precisos y regula la postura del cuerpo en la respuesta de la dirección del movimiento de la pelota. En esta región del cerebro se asegura que los movimientos sean fluidos, ajustados, especialmente en actividades que requieren una alta coordinación motora, como en este caso. Corteza motora primaria y premotora. Estas áreas están localizadas en el lóbulo frontal y ellas ayudan a planificar y ejecutar los movimientos, como mover el brazo para atrapar la pelota. La corteza premotora se activa para preparar la acción antes de ejecutarla, mientras que la corteza motora primaria envía señales a los músculos para realizar los movimientos necesarios para el proceso. El lóbulo occipital procesa la información visual proveniente de la retina, permitiendo que el cerebro interprete la velocidad y dirección de la pelota para enviar señales precisas al resto de los sistemas involucrados en esta acción. La ejecución de la memoria se da en la corteza temporal. El límite superior de la corteza temporal es la cisura de Silvius. Inferior a esta encontramos la circunvolución temporal superior y en el borde inferior encontramos la cisura temporal superior. Le continúa la circunvolución temporal media e inferior a esta se encuentra la cisura temporal inferior. En el borde inferior a esta encontramos la circunvolución temporal inferior que se encuentra en la cara medial. Y es aquí donde se encuentra ubicada el área 36 de Brodmann, la cual está asociada a la memoria semántica. Cuando la información se envía desde la corteza occipital de las áreas 17, 18 y 19 hacia la circunvalación temporal inferior en su cara medial al área 36, se recibe la información y se generan vías de comunicación a través del círculo de Papez hacia el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, para identificar eventos y sentimientos previos asociados al objeto y así identificarlo de manera satisfactoria. Buenas noches, mi nombre es Carolina Montilla y en este caso vamos a hablar de la función motora, ¿correcto? Es importante tener en cuenta que la corteza motora es una parte de nuestro cerebro. Esta corteza se divide en varias áreas en donde encontramos la región motora del córtex cerebral que se localiza en el lóbulo frontal del lado derecho del cerebro.
Dentro de sus funciones principales encontramos la motora primaria, que se encuentra dentro de la vía piramidal, ¿correcto? La premotora, que es la que se encarga del mantenimiento postural, y la suplementaria, que es la que planifica las posturas corporales. Bien, dentro de la función motora también tenemos una parte muy importante que es el lóbulo frontal. Este hace referencia a la parte anterior de nuestro cerebro. Sus partes son la corteza motora primaria, que es la premotora suplementaria, la cual se encarga de los movimientos de nuestro cuerpo. Su función está dada al funcionamiento del comportamiento, el movimiento y el habla, que también se encuentra asociado al área de Broca. Cuando nosotros nos lesionamos en esta área, encontramos estas lesiones que pueden generar apraxia, afasia, esquizofrenia y demencia. La corteza motora primaria se ubica en el lóbulo frontal, específicamente en el giro precentral, en la cara lateral, y está asociada al área 4 de Brodmann. De la corteza motora primaria se envían fibras por el tracto córtico-espinal lateral, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, el puente y el bulbo, para posteriormente pasar contralateral en la decusación de las pirámides en el asta posterior de la médula espinal. Esta información finaliza en los músculos del miembro superior para coordinar los movimientos. Simultáneamente, el tracto cúneo-cerebeloso transporta información propioceptiva inconsciente desde los usos musculares hacia el cerebelo, permitiendo la coordinación completa del movimiento. Bien, cuando hablamos de retroalimentación sensorial, hacemos referencia al lóbulo parietal. Este es uno de los más pequeños y su principal función se asocia a la sensibilidad y a la percepción, ¿correcto? Es decir, a la recepción de las señales de las terminales nerviosas para luego integrarlas y darles sentido. Estas se encuentran separados por el lóbulo frontal, por el surco central del lóbulo occipital, por el surco parieto-occipital y el lóbulo temporal, por una línea imaginaria del borde posterior. Dentro de las principales áreas se identifica el área somatosensitiva primaria, la región más anterior del cerebro. Las áreas de mayor sensibilidad poseen mayor espacio. Adicional a esto, aquí llegan diferentes tipos de información de diferentes tipos de receptores, como por ejemplo la temperatura, el dolor, las vibraciones y la propiocepción, o sea, la percepción de nuestro propio cuerpo dentro del entorno en el que nos encontramos. Se pueden identificar también las grandes estructuras como lo son el lóbulo parietal superior, que es en donde se concentra el área somatosensitiva, además del razonamiento espacial y la atención de funciones relacionadas directamente con la percepción de la información de nuestro entorno. Finalmente, en el lóbulo parietal tiene como funciones entonces principalmente la somatosensación, en donde los impulsos de la piel como el calor, el frío, el dolor, el tacto pueden ser interpretados, así como la integración de la información sensorial. Permiten también un lenguaje verbal asociado también al área de Broca, así como la capacidad de situarnos en un espacio. Dentro de las lesiones más comunes o de las que más se conocen que se encuentran asociadas con el lóbulo parietal, también encontramos nosotros diagnósticos como el síndrome de Hertzsprung, que se asocia a la dificultad de asociación de comprensión de cálculos, más que todo matemáticos, y la percepción y asociación de estos. También la heminigligencia, que es la incapacidad para prestar atención a los estímulos presentes, más que todo en la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿correcto? No se asocia directamente con una hemiparesia, pero sí a la falta de percepción de estímulos de la parte derecha del cuerpo humano. Muchas gracias.